Y Absalón comenzó a maquinar con maldad en su corazón, con esta ira en su corazón, como yo le dije. ¿Cómo podemos identificar que tenemos falta de perdón? Nos alegramos con el mal de las personas que necesitan nuestro perdón. Dios te bendiga, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo, amada audiencia. De verdad que es un honor ser parte de ustedes en este día. Les habla su hermano Dionis Luis, un honor que el cielo nos da, el poder ser parte de todos ustedes que día tras día, aleluya, nos están ayudando a crecer en membresía y en oportunidad para esta generación, para que la palabra pueda llegar a más personas y haga cabida en los corazones. De verdad que queremos externar el agradecimiento a cada uno de ustedes por su aporte y por su empatía con nosotros. En el día de hoy tenemos la oportunidad de estar en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual junto a nuestra hermana amada Madeline Ortiz, y quiero que ella se presente a la audiencia. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga, Dionis, en una manera especial. Que Dios bendiga tu vida, que bendiga los tuyos. Amén. Y también que bendiga a esa amada audiencia que se ha hecho parte de esta gran familia, esta audiencia que se ha identificado con la necesidad de crecer en cuanto a lo espiritual, crecer en cuanto al conocimiento de los del cielo y también de las fuerzas contrarias que quieren detener la iglesia. Pero dice la palabra que no prevalecerán, que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Pero hay un detalle, que lamentablemente nuestro mismo Dios dijo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hay conocimientos que van a provocar vida, hay conocimientos que van a levantar tu posición, hay conocimientos que te van a hacer construir lo que una vez el enemigo y las persecuciones diabólicas quisieron destruir. Y hoy queremos hablar qué provoca cáncer en el alma. Aleluya. Y esto es un tema, ¿sabes por qué? Porque a nivel físico esta enfermedad se ha convertido en la enfermedad del siglo. Como es una conexión de enfermedades que desatan esto, y esto es como un boom. Los médicos, la sociedad, la ciencia está abarrotada porque las personas están identificando muchísimas partes del cuerpo donde se desatan estas células muertas que se deforman, entonces provocan que las otras células que están vivas también tengan una deformación, y más adelante se acumulan, y esta deformación hace que todas estas células muertas provoquen que el organismo que estaba funcionando también deje de funcionar, y esto puede tener consecuencias funestas, consecuencias de muerte, donde haya un daño irreversible en cuanto a la vida secular que podemos referir. Podemos ver muchísimos tipos de cáncer. Hay cáncer en la piel, cáncer en la lengua, cáncer en los ojos, cáncer en toda parte del cuerpo. Amén. Sí, podría mencionarse hasta jocoso. Incluso uno de los cánceres menos comunes son esos, pero la gente cuando identifica esto es un complejo, porque estas células viajan a través del cuerpo, y cuando viajan se alojan en otra parte que no está afectada, y a esto es lo que los médicos le llaman metástasis. Ya cuando el cáncer evolucionó, se esparció, creció, porque a pesar de que son células muertas, como están en la sangre, comienzan a fluir bajo el torrente sanguíneo y aprovechan eso para transportarse y alojarse en otra parte del cuerpo. Pero hoy no queremos traer una clase médica de algo secular, queremos hablar de un cáncer que está comiendo hombres de Dios, mujeres de Dios, con llamados extraordinarios, con posiciones tremendas, que han conquistado muchos sueños, han obtenido muchas metas. Incluso Dios les ha revelado sus proyectos y han sido útiles para el reino de Dios. Pero hay un cáncer que está latente. Y una peculiaridad que tiene esta enfermedad es que trabaja de manera silenciosa. Ya en la mayoría de los casos, cuando la gente siente el dolor, cuando la gente siente la alarma, porque como el cuerpo lo identifica parte de él, el cuerpo tiene un sistema que activa las alarmas cuando hay algo fuera de lo normal. Entonces, estas alarmas pueden ser el dolor, puede ser la fiebre, puede ser un sinnúmero de cosas, pero
Cuando hay una situación de cáncer, esas deformaciones se van haciendo parte del organismo, que no se identifica, que va trabajando de manera sigilosa, como esta llamita por abajito, así que no se identifica tan fácil. Y yo quiero ser lo más simple, lo más explicativa que usted pueda entenderme. Yo lo que quiero decirle, llevar todo este conocimiento, todas estas explicaciones, todas estas definiciones, a que usted lo relacione al mundo espiritual, donde estamos teniendo situaciones en nuestra alma, en nuestro espíritu, que están contaminando nuestra salud espiritual. Y es hablar acerca del peligro, de la falta que es delante de Dios, y no solamente de Dios, sino el peligro porque nosotros podríamos verlo. Bueno, Dios sigue usando a vaso de honra y vaso de deshonra. Hoy queremos continuar hablando acerca del perdón. Entonces, esta parte, estuve haciendo un esquema en cuanto a esto para poder transmitir lo que el Espíritu Santo depositó en mi corazón, y busqué en el libro de Timoteo, aquí en la carta a los Timoteos, su capítulo 2, verso 16, dice, verso 26, entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues él lo ha tenido cautivo para que hagan lo que él quiere. Cuando hablamos de que una persona entra en esta postura, en esta posición acerca del perdón, estamos hablando de que comienza con una ofensa. Cuando hablamos de una ofensa, hablamos de que literalmente esta palabra se traduce como una trampa. Y no solo una trampa, sino que también la intención de capturar a alguien, un anzuelo. Tú sabes que los anzuelos los utilizan los pescadores, las personas que van tanto a alta mar como los que lo utilizan como hobby. Sí. Y le ponen una carnada, y esta carnada la utilizan para sacar el pez de su hábitat. Hello. Hay personas que están provocando trampas a su alrededor, situaciones a su alrededor, pero esas situaciones son anzuelos. Esas situaciones son trampas para ofenderte. Pero estamos hablando que esa ofensa puede ser el detonante de que una célula muerta entre a tu espíritu y provoque un cáncer. Sí. Esa trampa puede encerrarte dentro de su red y hace contigo lo que quiera, porque obviamente si yo te tiro una trampa es porque ya te tengo entre mis brazos y voy a lograr mi objetivo contigo, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué hace eso? Eso llega, lo que más me llama la atención de todo esto es que eso llega de manera indirecta y llega como algo sencillo. No planificado. No planificado, algo normal que nosotros hasta obviamos y decimos, no, eso es algo normal, es secular, eso pasa. Nosotros nunca le damos el carácter que amerita darle a ciertas situaciones, y luego entonces nosotros vemos que lo que era insignificante se convierte en un gran problema para nuestra vida, en un cáncer fulminante, en un cáncer terminal que acaba con nuestra vida. Alguien dijo en una ocasión, cuando la gangrena se propaga, entonces hay que apuntarla. O sea, quiere decir esto que para que una gangrena se propague así, a ese nivel, es por un descuido de alguien. Entonces, el descuido también es lo que le da acceso al cáncer a incrementar sobre tu vida, a incrementar sobre tu salud, a incrementar sobre tu pensamiento, a incrementar sobre todo lo que tú emprendas en el proyecto que Dios te determinó, en el ministerio que Dios puso en tu mano. Madeline, quiero hacer una pregunta. Y la pregunta que quiero hacer es la siguiente. ¿Cómo me doy cuenta que yo tengo un cáncer en el alma? Y porque ya nosotros hemos visto que las personas se dan cuenta del cáncer en el alma ya después de que el cáncer va muy evolucionado. Sí. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que tengo un cáncer para tratar de detener su evolución? Wow, tremenda pregunta. Y para desarrollar esa parte, yo quiero decirte que hay varios tipos de personas ofendidas. Sí. Estamos hablando de que la ofensa es una trampa, de que la ofensa es un anzuelo, de que la ofensa es la intención de capturarte, pero no de la persona que te está ofendiendo, porque hay personas que son ofendidas y te ofenden sin darse cuenta, porque es parte de su personalidad y son personas desbocadas y tú escuchaste algún comentario que hicieron y te ofendieron. Ya
depende de ti ahí la postura que tú tomes en cuanto a eso. No sé si tú recuerdas en una ocasión que alguien estuvo contando, estuvo testificando, que una mujer le había cogido un pantalón. Y por ese pantalón ella tomó la postura de incluso hacer una brujería, de matar a esa persona porque no la perdonó. Y la persona que estaba haciendo la brujería dijo, no recibas la disculpa que te están dando. ¿Por qué? Porque inmediatamente el hechizo que se está haciendo, la enviación satánica que se está haciendo no va a tener efecto. Entonces, aquí vemos que cuando somos ofendidos, el que nos ofende es un deudor. Pero hay momentos que hay personas que nos ofenden y ni siquiera se dan cuenta que nos ofenden. Ahí la postura que tenemos que tomar nosotros, nuestro amado Jesús nos dice, tenemos que perdonar hasta 70 veces 7. Sí. O sea, no podemos entrar como en un renglón. Bueno, yo te voy a perdonar por esto, pero por esto no. Pero hay varios tipos de personas ofendidas. Sí. En cuanto a la pregunta que tú me hiciste, hay varios pensamientos que yo puedo identificar cuando ya esta célula muerta ha entrado a mi alma. Y cuando hablamos de la célula muerta, estamos hablando directamente de la falta del perdón. La persona que tiene falta de perdón tiene pensamiento de venganza. Yo lo voy a hacer, maquina con alevosía, con maldad en su corazón, buscar vengarse de lo que le hicieron. Y estamos hablando de niveles de ofensa también, porque no es lo mismo que tú tengas un pariente que le tomó algo prestado y no lo pagó. Está bien, tú fuiste ofendido, hubo una falta, hubo algo que se cometió, o alguien, pero no es lo mismo que esa otra persona tenga una situación que tenga que perdonar a alguien que mató a un pariente. Sí. Nosotros conocemos a este hombre de Dios que marcó nuestra historia aquí en América, que es Gigi. Su hija la mataron de manera brutal, que no fue que fue por un disparo de manera defensiva que hubo, sino que la picó. Estamos hablando de una muerte brutal, y este hombre de Dios tuvo que tener un encuentro con el Espíritu Santo, y el encuentro que recibió le dijeron que él tenía que perdonar al que mató a su hija, y él tuvo que ir a la cárcel, y dice que cuando él fue, luego de tener un tiempo de oración y de ayuno, va este hombre de Dios y perdona, y ahí el hombre pudo recibir la salvación y la liberación de su alma. Entonces, cuando una persona tiene pensamientos ofensivos, se alegra cuando a otro le pasa algo malo. Sí. Cuando siente dolor en su corazón, hay personas que por divorcio, separación, infidelidad, todo ese tipo de cosas. Pero es de que estamos hablando que el asunto de perdonar no es tan sencillo como parece, porque hay procesos de sanidad. Sí. Yo puedo perdonar una ofensa en este tiempo, bueno, me ofendieron, está bien, yo trato de pasar por alto, pero ahora el proceso de sanidad es diferente, donde yo voy a tener ahora no control de lo que está alrededor de mí, sino yo voy a controlar mis sentimientos. Yo no voy a impedir que me pasen situaciones malas, yo no voy a impedir que alguien me ofenda, porque la misma Biblia establece, es imposible que alguien no sea ofendido. Pero ahí mismo la palabra dice, pero hay de aquel que provoca tropiezo a uno de esos pequeños. Sí. Entonces, es necesario que nosotros estemos conscientes que aunque siendo hijos de Dios, o aunque usted que no haya dado el paso para conocer al Señor, sea ofendido, créame que debajo de la tierra va a pasar de todo. Usted esté en el supermercado comprando la comida, van a pasar situaciones. Usted esté en la universidad, van a pasar situaciones. Siempre van a haber eventos donde nosotros vamos a tener que ser ofendidos. Ahora, hay situaciones que Dios provoca para que nosotros seamos disciplinados en cuanto a esa área. Wow, tremendo, Madeline, tremendo. O sea que hay situaciones que Dios provoca para que nosotros seamos perdonados en el área en que nosotros aceptamos la ofensa ya. Porque hay gente que tienen como un aceite encima y todo lo que tira me resbala. O sea, no voy a permitir que nada me haga daño de manera directa o de manera indirecta, porque quien decide verdaderamente que eso te haga un daño es usted. Si usted tiene la autoestima bien definido, usted sabe que el comentario no está a la altura para poder ofenderte. Y si te ofende, en dado caso, no le das cabida a eso, sino que trata de resolverlo para que no llegue a asuntos mayores. Entonces, este tema es tan importante porque en este tiempo
en este tiempo es el cáncer que está dando, es el cáncer más letal que está matando a la gente. Yo creo que este cáncer del alma es peor que el cáncer de mama, que el cáncer del colon, de próstata y todo lo que tenga que ver con cáncer en el cuerpo en cuanto a la medicina. ¿Por qué? Porque el cáncer de mama con un tratamiento tú resuelves y la vida se te alarga, a menos que haya un milagro del Señor que te quite ese cáncer de raíz. Amén. Porque sabemos que el cáncer no tiene cura, salvo que llegue el poder de Dios. Amén. Y a las personas que padecen de cáncer lo tratan con medicina y con un tratamiento ahí. En fin, ¿por qué ese cáncer puede ser el más poderoso y el más letal que nosotros podemos atravesar en nuestra historia como seres humanos? Porque ese cáncer se incuba y tú no lo sabes. Sí. Ni tú que lo tienes lo sabes, que lo estás padeciendo. Entonces imagínate el otro que está cerca de ti. Y a veces tú te desahogas con alguien y las personas hoy en día son tan llaneros solitarios que solamente le importa su vida y la gente no se quiere meter en la vida de más nadie. Entonces ese tipo de personas, aparte de tener el cáncer del alma, también tienen el cáncer del menosprecio. O sea, que no encuentran a alguien con quien desahogarse porque siente que todo el mundo le va a lastimar. Siente que no encuentra refugio en alguien. Entonces en este caso, Madeline, sabiendo ya que tienen el cáncer de la falta de perdón por dentro, sabiendo ya que tienen ese cáncer de la incomodidad por dentro con una persona, ya que lo ofendió en dicho, en palabra o en pensamiento, ¿me entiendes? Y se encuentra en ese caso también ya con otro problema grave, que es la depresión, que entra en depresión por el menosprecio y la poca aceptación de las personas, por no encontrar una almohada o un refugio donde pueda incubarse. ¿Qué consejo tú le darías a ese tipo de personas? Porque ya la situación se pone un poco más fuerte. Antes de yo hacerte la pregunta de cómo entonces contrarrestar eso, ¿qué consejo tú le darías a esa persona que, aparte de tener esa falta de perdón, también tienen ese problema de la falta de aceptación en las personas? Tremendo. Una pregunta también que complementa mucho el tema de lo que estamos hablando y para que la gente pueda despertar. Sabe que así como el cáncer tiene sus niveles de tratamiento, sí, porque en la medicina lo ponen por grado. Grado 1, grado 2, grado 4. Sí. Ya cuando es fulminante, ya cuando no hay solución, es cuando no hay solución. Ajá. Y yo creo que en este caso, extrapolarlo a esta parte espiritual, cuando no hay solución es cuando la gente no quiere ser sanada, cuando la gente no quiere ser regenerada, no quiere ser transformada por el Espíritu de Dios y ceder. Entonces, conforme a los niveles de tratamiento, así mismo es. Sabes que si yo tengo un nivel 1, el mismo proceso de sanidad no va a ser el nivel 4 o el nivel 3, que ya son niveles letales, donde la misma ciencia le da carta de muerte a las personas. Ya no hay trabajo, ya no podemos hacer nada por usted está desahuciado. Entonces, así mismo, yo creo que en el Señor nadie puede ser desahuciado si tiene la intención de ser sanado, si tiene la intención de ser trabajado. ¿Por qué te hablo de grado? Porque también anteriormente te estaba mencionando la parte donde todos tenemos eventualidades diferentes. No es lo mismo que yo sea violado toda mi niñez y tenga que perdonar a la persona que me violó cuando yo esté adulto. Hay un proceso de sanidad que va a ser mucho más largo, pero ya yo le di las puertas al Espíritu Santo para comenzar a perdonar. Entonces, como ya yo perdoné, tomé la decisión, es una deuda que hay en mi vida. Entonces, el mismo Jesús le está enseñando la oración modelo a los discípulos y le está diciendo: Padre, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Quiere decir que en ese mismo contexto, el mismo Jesús toma una postura y dice: yo voy a tomar esta historia como metáfora para que vean que yo perdoné a un mayordomo y ese mayordomo se fue feliz porque se le perdonó una deuda muy grande que él no podía pagar. Entonces, así nosotros tenemos que mirar a las personas que nos ofenden, a las personas que tienen una deuda en nuestras vidas que no nos pueden pagar.
Por más que alguien nos haga un daño, por ejemplo, ese tipo de daño, que son daños irreversibles, personas que se infiltró en un matrimonio y lo destruyó, o personas que abusó físicamente. Vemos muchas mujeres que son maltratadas por hombres que son alcohólicos, drogadictos. Entonces son mujeres que tienen que levantarse y ser restauradas, tener una sanidad interior. Pero esa parte es muy difícil, no estamos hablando de algo de un día para otro, sino que entran en un proceso de sanidad. Entonces, en ese tratamiento es que nos ayuda a entrar el Espíritu Santo. Porque en esta parte, en el libro de Efesios, ¿qué debemos hacer? Entonces, cuando nosotros queremos perdonar, buscamos en el libro de Efesios, su capítulo 4, verso 26, que dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Amén. No permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados. Entonces, en esta parte estamos hablando del sol. El sol ponerse es que pase otro día. No deje que pase otro día sin usted perdonar. No deje que pase porque oiga lo que pasa. Es como decir, bueno, pasó tal situación y en esa situación pasó una situación en la vida de David. David pecó contra el Señor y hubo una consecuencia, hubo una puerta que se abrió gigante. Y en esa puerta de pecado, dice la palabra de Dios, que es lo que permite, en vez de tomar una actitud de corrección y de alinear las cosas, Dios permitió este tipo de cosas por las consecuencias que se iban a desatar para él. Pero Absalón hubiera evitado ciertas cosas en su vida porque Absalón le abrió la puerta al cáncer que carcome el alma. Sí. Dijimos anteriormente que esas son células muertas, entonces que dañan a las otras, se van deformando las células que están vivas. Y Absalón comenzó a maquinar con maldad en su corazón, con esta ira en su corazón, como yo le dije. ¿Cómo podemos identificar que tenemos falta de perdón? Nos alegramos con el mal de las personas que necesitan nuestro perdón. Deseamos que le pase lo peor. Nos sentimos alegres cuando pasa cualquier situación de dificultad o no alcanza un objetivo. Tenemos ira con esa persona, no queremos verlo ni cerca. Hay personas que han pasado por distintos escenarios y prefieren ni siquiera recordar nada que tenga que ver con esa persona. Wow. ¿Por qué? Porque eso mismo pasaba en la sociedad. Vemos a una sociedad en la antigüedad que estaba encargada de administrar la palabra de Dios, Sí. pero tenían una ira tremenda con Jesús. ¿Usted cree que una persona pueda ser efectivo en la administración de la palabra si tiene falta de perdón en su corazón? Podemos ministrar con eficacia en los altares si no estamos sanados en nuestro interior. Podemos levantar una generación que proclame el nombre de Dios si tenemos dificultad para eso. Más adelante vamos a ver cómo nuestro amado Jesús se comporta en cuanto al perdón. Yo quiero hablar de esta parte de Absalón. Absalón, su hermana, fue violada por su hermano. Hubo un incesto en ese lugar. Sí. Hubo un desastre dentro de la familia. ¿Por qué? Por consecuencias del pecado. Pero él no pudo perdonar. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de los niveles del perdón. Porque todas las ofensas no tienen el mismo nivel. Pero había algo que él se iba a evitar si perdonaba y era su muerte. Porque eso es lo que hace la falta del perdón. La falta del perdón puede dañar un poco a la persona que está alrededor. Pero lo más dañados son aquellos que no perdonan. Entonces, Absalón estaba en esta postura y dice la palabra de Dios que Absalón se airó contra su padre, tomó las mujeres de su padre, avergonzándose a él mismo y también a la familia. Y no solo eso, sino que hizo una revuelta. Se sublevó en cuanto al trono de su padre. Y esto provocó una división en Israel. Esto provocó un escándalo dentro de la familia. Por alguien no perdonar. Wow. Por alguien no tomar una postura de la ofensa, dejarla pasar. Porque es simple. Es que hablar del perdón no es algo tan simple como decirte perdono. Y en esta parte yo quiero relacionar esto. Tú no sé si tú has escuchado, y yo sé que algunas personas han escuchado, que han tenido cáncer, recibieron el tratamiento y de repente pasan los meses y el cáncer regresa. Sí. El cáncer hizo metástasis en otro lugar, se alojó de manera inconsciente. Y esto yo lo puedo relacionar con personas que dicen, no, porque yo lo perdoné.
Pero pasa cualquier situación que remueve esa herida. Y revive ese nuevo acontecimiento. Y revive eso que la persona supuestamente había perdonado. Wow. Una pregunta, Madeline. Hablar de cáncer ahora y hablaste del tiempo que se toma para poder curar ese cáncer de la falta de perdón, ¿verdad? Anclado en esto, yo quiero hacerle una pregunta. ¿El cáncer se cura de manera instantánea o de manera progresiva, netamente? Porque hablaste de que se toma un tiempo, pero quiero saber si hay tipos de cáncer que se curan de manera instantánea también. Bueno, en cuanto a la ciencia, no. No, o sea, Estamos hablando de que... de lo espiritual. Sí, en cuanto a lo espiritual, hay ofensas que no, si toman la decisión, no tienen daños letales en el mundo espiritual, porque tenemos una ofensa. En cuanto al mundo espiritual, nosotros perdonamos de manera instantánea. Decimos, yo tomo la decisión y te perdoné. Ahora, el proceso de sanidad es otra cosa. Que una persona puede perdonar, perdone ahora, si tome la decisión, para un proceso de transformación. Hemos escuchado vamos a poner un ejemplo, de personas que han sido famosas y todavía están en las redes, voy a evitar mencionar nombres, que han estado en este tipo de situación y el proceso de restauración ha durado hasta 5 años. Pero entraron en un proceso de restauración, en un proceso de tratamiento. ¿Por qué? Porque hubo una decisión, perdonar. Fue instantánea la decisión. Ahora el proceso de sanidad, conforme a la ofensa, ya hay que tomar un periodo de tiempo para que regrese la confianza, para que regrese el amor, para que se reestructure todo lo que se perdió, lo que se rompió. En cuanto a la ofensa que tú hayas recibido, hay momentos, hay relaciones que hay que romperla de manera drástica. Porque, por ejemplo, si nosotros estamos dentro, el mismo Señor llama a Abraham con un propósito determinado. Abraham no tenía una falta de perdón ni nada de eso que registra la Biblia, pero había vínculos que él tenía que romper. Y era con su parentela, porque su parentela estaba vinculada a la idolatría. Yo me imagino que su familia estaba resentida con eso. Oye, no vas a seguir el linaje, no vas a seguir el llamado, no vas a seguir nuestras tradiciones. Y hay ofensas que lamentablemente hay personas que por el llamado, lo que Dios nos mande a hacer, hay personas que se van a ofender por eso. Sí. Esto no quiere decir que nosotros intentemos complacer a todo el mundo. Ahora, en cuanto a nosotros compete estar en paz con todos, busquemos la paz, dice la Biblia, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Yo estoy buscando la manera de estar en paz con las personas, pero hay conexiones que tenemos que romper, porque más adelante vemos qué pasó con Lot. Dios le había dicho, deje su parentela, y esa conexión provocó discordia entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, que había un problema que se iba a crear familiar, por algo que él estaba arrastrando que no le correspondía. Y hay cosas que nosotros arrastramos, y me voy a ir un poquito más lejos ahora en esta parte. Hay falta de perdón que nosotros arrastramos de manera generacional sin darnos cuenta. Wow, ¿cómo así? Sí, ¿por qué? Porque, por ejemplo, vamos a preguntarle a Jacob, y Jacob que se lo pregunte a su padre Isaac, Isaac que se lo pregunte a Abraham, porque cada uno pasaron por situaciones y más adelante terminan con un conflicto de hermanos, sí, que terminaron en una discordia de años, Esaú y Jacob, que no se dejaron de hablar, incluso su madre desciende a la sepultura y Jacob no lo puede ver porque le tenía miedo a su hermano. Y eran conflictos que habían pasado en la familia, habían pasado de generación en generación y al final se desata con un conflicto familiar entre esta familia, entre Jacob, Esaú, Isaac y Rebeca. Entonces es muy peligroso porque nosotros a veces, por ejemplo, en esta historia que nos ponen en la secundaria de Shakespeare, una familia que estaban en discordia, sí, y no permitieron el amor de dos personas, y esto es lo que desató al final, ¿qué fue? La muerte. Y nosotros a veces nos preguntamos qué está pasando, a veces no podemos avanzar y vemos las consecuencias espirituales que hay en la falta de perdón. No hay productividad. Esaú estaba condenado a vivir en una maldición espiritual de estar ligado a otras mujeres de otra nación. Sí. ¿Por qué? Porque no había una sanidad en el lazo familiar.
Jacob estaba bajo el manto de su propio engaño, donde su suegro lo que comienza es a usurpar lo que él se estaba ganando. Pero vemos que inmediatamente Jacob rompe todo eso, tiene un encuentro con Dios y dice que le descoyuntó el muslo en la parte de la cadera, y dice que ese encuentro que tuvo le cambió el nombre. De ser alguien que usurpa, de ser alguien que lo llamaban como, lo conocían como el engañador, ahora es aquel que es bendecido. Pero, ¿cuál es la manifestación de eso? Que en ese mismo instante que él tiene ese encuentro, el siguiente evento que pasa en la Biblia es que se encuentra con su hermano y su hermano lo ve como un ángel. Su hermano y él se perdonan de manera genuina. Hay un perdón que se hizo de manera instantánea. No vemos un proceso de sanidad más largo. Porque fue un proceso, una sanidad instantánea que se recibió porque fue dirigido por el mismo Espíritu de Dios. Vemos personas que están buscando respuesta. ¿Cómo voy a perdonar a esa persona? O no solamente perdonar, porque hay personas que saben que necesitan el perdón. ¿Cómo voy a encontrar el perdón de mi hermano? Y Jacob sabía que era una promesa que le correspondía porque habían situaciones de acuerdo donde él había entrado. Sí. Pero la forma como él tomó la bendición no era la correcta y sabía que había levantado el odio en su hermano. Pero la bendición que su padre había desatado no había sido visible. Él estaba próspero, él tenía muchos hijos, pero había una bendición, había una fertilidad espiritual que tenía que ser evidente que Jacob no le estaba viendo. Wow. Y la logró ver luego que este proceso, porque él lo había perdonado. Él no tenía ningún tipo de resentimiento Jacob en contra de su hermano. Pero el hermano no, todavía. Pero el hermano sí. Estaba resentido, el hermano estaba en esa postura y vemos donde hay bendiciones que están estancadas en la tierra. Hay otras personas que tienen que ser bendecidas por ti. Escucha esto. Hay otras personas que tienen que recibir la bendición y tienen que recibir la sanidad de perdonarte. Pero tú eres que tiene la autoridad de abrir la llave de esos corazones. Tremendo. Y es que abrir la llave de los corazones, dice la palabra de Dios, la palabra blanda calma la ira, mas la áspera, ¿qué pasa? Hace subir el furor. Hace subir el furor. Entonces, vemos cómo hay historia, familias que han terminado totalmente destruidas. Wow. Por una falta de... Por eso yo te dije que hay perdón que va trascendiendo de generación a generación. Pero también porque Absalón, mira lo que pasa con Absalón, la familia de David, al final se dividen los reinos. Todo esto era profetizado, pero ¿cuál fue la puerta que hizo que entrara? La falta de perdón. Vemos todas estas posiciones que nosotros podemos identificar, pero en la otra línea, por eso decimos, en el libro de Efesios se habló, cuando nosotros somos ofendidos, y dejamos que nos ofendan, nosotros somos esclavos de esa ofensa. Nosotros tenemos un yugo. Entonces, no importa el nivel de la ofensa, no importa el nivel de sanidad que tú tengas que atravesar. Ahora yo te voy a decir, tú vas a permitir que esa falta de perdón te haga mantenerte esclavo. Muy fuerte. O sea, el precio que tú tienes que pagar para sentirte, bueno, me ofendió y esa es mi postura, cuesta tu salud. Tú sabías lo peligroso que es, ya de manera espiritual, estamos hablando, pero esto trasciende, porque físicamente yo tengo una ofensa, pero si yo retengo esto por mucho tiempo en mi interior, la persona se enferma físicamente, afecta de manera espiritual, afecta de manera emocional. ¿Cómo las emociones, cómo tú ves? ¿Qué dice el proverbista? El corazón alegre se refleja en el rostro. ¿Y qué pasa con la persona que está amargada? Se va a reflejar en el rostro también. Entonces, el perdón es una decisión. Es una decisión que tiene que tomarse en el espíritu. Yo esta parte quiero mencionar a nuestro amado Jesús. El ejemplo, la esencia del perdón. ¿Qué dice la palabra que él hizo?
Estamos hablando que Jesús toma esta postura y lo que hace en la cruz viene a hacer un trabajo a la tierra, donde antes de que Jesús tuviera meses, ya estaba siendo perseguido. Desde el vientre de su madre, lo están persiguiendo para matarse, pero que Él está viniendo para redimir a la humanidad. Pero la humanidad no cede. Lo persiguen cuando niño, cuando adolescente, está en el templo y cuestionan el conocimiento que Él tiene. Algunos lo escuchan, otros lo cuestionan. Y vemos que Jesús, el desarrollo de la vida de Jesús es una vida de crítica, una vida de calumnia, una vida de acusaciones. Yo no puedo percibir en ninguna de las escenas que hay una parte, podríamos decir, de que Él tuviera un deleite completo. Siempre en las situaciones que Jesús establecía, a veces vemos a un Jesús cansado, un Jesús que lo ofendían, pero Él no dejaba que la ofensa interrumpiera el propósito porque Él sabía que fue llamado. Vemos a un Jesús haciendo milagros, vemos a un Jesús compartiendo con prostitutas, compartiendo con enfermos, compartiendo con todos los rechazados. Pero más adelante, cuando la obra va a ser completada, vemos a un Jesús que todo lo que Él le había hecho un favor, y esto es lo duro, esta es la parte dura, porque a veces nosotros nos cuestionamos, ¿cómo yo voy a perdonar a alguien que yo le di todo? Que yo le di mi vida, que yo dediqué parte de mi tiempo, que yo di de mi dinero. Entonces, cosas que son de valor para ti. Vemos que Jesús dijo, lo dejó todo, su reino, se humilló hasta los sumos y dijo, voy a ir por ellos. Por eso despreciado, por eso que no merecen el perdón. Y hay cosas que uno se preguntan. Yo he escuchado muchas personas que dicen, ¿cómo es eso que Dios te perdonó después de tú haber matado tanta gente, después de tú haber hecho esto? Y sí, esto se llama soberanía. Todo aquel que quiera recibir el perdón de Dios, acérquese confiadamente al trono de la gracia. Acérquese porque allí va a encontrar descanso y oportuno socorro. Entonces la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros que Jesús fue a la cruz y dijo, consumado es. Pero antes de decir esa parte, antes de entregar el trabajo, lo entregó con lo genuino de su alma y de su espíritu. Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, esta es la clave que nosotros podemos identificar. Cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos haga un mal, vamos a mirarlo desde este punto de vista. Vamos a mirarlo como lo mira Jesús. Perdónalo, Dios, y yo lo perdono. Hay algo que nos sirve mucho y es que nosotros podemos perdonar a la persona antes de que venga a pedirnos perdón. Wow. Sí, porque a veces nosotros esperamos, yo no lo perdono porque no me pidió perdón. Entonces el perdón no ha sido genuino, porque es una decisión. Tú no vas a tomar decisiones de manera condicional. Perdónalos, y ninguno de ellos pidió perdón, porque no saben lo que hacen. Vamos a mirar al que nos ofende como alguien que está inconsciente, que no está en su juicio cabal, aunque usted lo vea en su juicio cabal, aunque usted lo vea en su raciocinio completo, y diga, yo lo perdono porque no sabe lo que hace. Y pido al Padre que lo perdone, porque cuando usted no perdona, usted se cierra una puerta en el cielo. Porque si nuestro amado Jesús nos enseñó la oración modelo y dijo, perdónalos como nosotros, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hay condiciones para entrar al mundo espiritual y el perdón es la llave principal. Así que bendecimos tu vida en una manera especial y agradecemos que tú hayas podido escuchar esta palabra. Amén. Gloria a Dios. Tremendo, impresionante, Madeline, hablando del cáncer del alma, o sea, entre paréntesis, el perdón. Recuerda que hay que perdonar las ofensas, recuerda que hay que perdonar a un familiar, un amigo. Siempre aparecen personas y aparecerán personas que te ofendan, directa e indirectamente. Ahora tú decidirás si esa ofensa va a tomar cabida en tu vida o no le vas a dar acceso. Te invito a que te refugies en el Señor Jesucristo, no te amargues, no te arrincones, no empieces a llorar por impotencia, por querer accionar. Perdona la ofensa, así como Cristo nos perdonó en la cruz del Calvario. Y te invito a que si ese cáncer está creciendo en tu alma,
te humilles ante la presencia de Dios y dígale a Él que te ayude a poder lidiar con esta situación. Madeline, quiero que dirijas una oración breve por esta audiencia, rompiendo toda maldición de cáncer en el alma y sanidad interior. Amén, amén. Queremos orar por usted, queremos orar por su corazón y queremos decirle que Dios sabe, Dios está consciente de las veces que usted ha perdonado y también está consciente de las veces que usted ha necesitado perdón. Dios quiere decirte que Él lo está mirando y que su justicia es perfecta, que Él está consciente de todo lo que ha tenido que atravesar, todas las cargas que ha tenido que llevar, pero Él dice en su palabra, ven a mí todo aquel que está trabajado y cargado, que yo te voy a hacer descansar. Yo te doy descanso, yo te voy a dar perdón. Disfruta la plenitud del amor que yo te doy. Disfruta mi amor, no importa lo que esté pasando al alrededor. Disfruta, ven, porque yo voy a sanar tus heridas, yo voy a sanar tu interior, yo te voy a levantar. Y hay llamado poderoso que tengo a favor de tu vida, pero necesito que te liberes, necesito que camines despojado de toda carga que el pecado ha querido imponerte. Así que donde estés, levanta tu mano y declara conmigo, yo perdono toda deuda de mis transgresores. Yo perdono todo aquel que tenga deudas en mi corazón, en mi interior. Y comienza a declarar a quien tú perdonas. Comienza a desatar esta palabra. Y recuerda que esto va a abrir, esto te va a provocar un bienestar tan amplio en tu corazón. Ahora yo oro por ti en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Mira las personas que nos están escuchando, las personas que pueden vernos. Yo te pido, Padre, que en el nombre poderoso de Jesús tú estés ministrando los corazones, que las vidas puedan ser restauradas, que el que esté enfermo, el que le ha dado paso a este cáncer del alma, sea transformado. Padre, que las quimios del cielo, que las vitaminas, las inyecciones que necesiten, ese tratamiento, sea proveída, Dios mío, sea provista por ti. Yo te pido que en el nombre poderoso de Jesús tú estés ministrando sanidad. Dios mío, se rompen las cadenas de opresión, toda falta de perdón que ha trascendido de generación en generación. Padre, rómpela en el nombre de Jesús, rompe el yugo, derriba, Dios mío, los muros, derriba las cadenas, todo lo que tiene que ser un puente y se ha convertido en muro. Yo te pido que ahora en el nombre de Jesús tú abras los ojos del entendimiento y ministre aceite fresco en el corazón de cada una de las personas que nos han escuchado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga esta vasta audiencia. Dios te bendiga, Madeline. Gracias por contactar a Excelencia Cristiana Televisión, que ha traído solución en medio de los tiempos y en medio de nuestra generación. De verdad que estamos contentos de que usted haya recibido esta palabra, invitándote a compartir este link con alguien más. Evangeliza con compartir esta palabra para que alguien más pueda salir de esa cárcel, de esa enfermedad, de esa epidemia, aleluya, de la falta del perdón. Dios te bendiga. Estuvo contigo tu amigo y tu hermano Dionis Luis y nuestra hermana Madeline Ortiz. Y esta fue tu entrega de Conociendo el Mundo Espiritual.